A reading from the letter of Lectura St. de Paul la to the carta de Romans. San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, through Hermanos, one man sin lo entered the mismo que world, por un solo and hombre every sin, entró el pecado en el and mundo, thus death y came por to el all men, pecado inasmuch la as all muerte, sinned. la If muerte by that one se person's propagó a transgression todos many los died, hombres, how much porque more will the todos grace of God and the pecaron. gracious gift of the one Si por man Jesus culpa de Christ uno spread murieron overflow todos, to the many? mucho más gracias a For un if hombre, by the Jesucristo, transgression of the la one death came benevolencia to y el reign don de through Dios men, desbordaron how sobre much todos. more will those who Por receive el the pecado abundance de of un solo grace hombre and the gift of comenzó el justification reinado de la muerte. come to reign Cuanto in más life ahora, por un through the solo one hombre, Jesus Jesucristo, Christ? vivirán y reinarán In todos los que han conclusion, recibido un just derroche de as through gracia one y el transgression don de la condemnation salvación. came upon Por all, tanto, so si el pecado de through one uno trajo righteous la act condena a todos, would también la come life justicia de to uno all. traerá la salvación y la For vida. just as through the Si por la disobedience of one man desobediencia de uno many were todos se made sinners, convirtieron en so through pecadores, the así obedience por la of many obediencia de will be uno made todos se righteous. convertirán en Where justos. sin increased, Si creció el grace pecado, overflowed all más more. desbordante fue So la gracia. as sin Si así reigned in como Adam, reinó el grace pecado, also reigned causando la in muerte, así justification también por through eternal Jesucristo life nuestro Señor through Jesus reinará Christ la gracia our Lord. causando la salvación y la vida eterna. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Here I am, Lord. I come. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrifice or oblation you Tú no wish, quisiste sacrificios ni but ears ofrendas, open to y en obedience. cambio me abriste el oído. Burnt offerings No or pides sin sacrificio you sought not. expiatorio. Then said I, Entonces behold, yo digo, I come. aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. In the written scroll it is Como está prescribed escrito en mi libro, to do your para will hacer tu voluntad. is my Dios delight, mío, lo quiero and your law is y lo within my llevo heart. en mis entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. I announced your He justice to the proclamado vast tu assembly. salvación ante la gran I have stopped asamblea. my lips, No he for you cerrado it los is my will. labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. May all who seek you exult Alégrense y gocen contigo todos los and que te may buscan. those who look Digan for siempre, salvation grande es say el of the Lord, Señor, the Lord los be que glorified. desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Be vigilant at all times and Velen y oren that you may para que have the puedan fruits presentarse sin before the temor Son of ante el Hijo del Man. Hombre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados, a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. Les aseguro que se ceñirá
los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. And should he come in the second Y si llega entrada a la noche o de madrugada y los encuentra así, blessed are those servants. dichosos ellos. Verbum Domini. Here in North America, Aquí en many farmers at this Norteamérica, time of the year muchos are granjeros en engaged esta in época del bringing in the año harvest. están ocupados en Over recoger the la Iowa, cosecha they have the y combines en out there Iowa bringing in the corn. tienen la maquinaria que está And there was cosechando el always, I maíz. remember, of course, growing Y up on siempre a farm, recuerdo, por supuesto, al haberme a criado certain en una sense of granja, satisfaction when cierto you had sentimiento de planted and watched satisfacción it grow, después de haber sembrado. Uno mira harvest, and cómo now crece, uno it's tiene all una been buena brought in cosecha and y ahora harvested. todo ha sido My recogido y nephew, in fact, guardado. works for a Mi farm sobrino, de management hecho, group. trabaja para un He grupo does de these little videos that I administración enjoy de watching, granjas y él how they prepare the graba soil unos and breves planting videos que me gusta seed, mirar, cómo preparan el and then terreno they y monitor siembran la as it's semilla y growing luego la for monitorean a particular medida que crece weeds or pests or para ver sus fungus or necesidades whatever's en going on. particulares o pestes u hongos o cualquier And cosa then que haya. they monitor, well, Y how luego good was the monitorean harvest? cuán buena fue la So cosecha. as we think about Así pues, cuando harvesting going pensamos forward acerca de in la cosecha que other está places, sucediendo aquí en Norteamérica o en the otros church lugares, has us thinking about la the eternal iglesia nos harvest, the most recuerda la important cosecha harvest, eterna, la cosecha the más harvest of our importante, souls la into the cosecha de barnyards of nuestras almas heaven. en el granero And del cielo. there's a writing by Pope Saint Clement. El Papa He San was the fourth Clemente pope. He was a contemporary of escribió un the documento, él apostles. fue el cuarto He was a co-worker Papa, fue with St. contemporáneo de Paul. los apóstoles, And fue next week compañero we de San actually have a Pablo, reading y la semana from próxima one of the tendremos una Corinthians that he wrote. And in that he talks about lectura the de la beauty of carta a los Corintios que creation escribió, and donde saying habla de la creación the Lord keeps y de reminding cómo el us Señor nos of recuerda the una y resurrection otra that is vez to come, la resurrección por venir, just by looking at creation, our así experience como cuando of every miramos la day. creación, nuestra And so he says, experiencia let us cotidiana. look, beloved, Y él at the dice, resurrection that occurs at its queridos, appointed miremos la time, resurrección day and night. que ocurre en su momento indicado. El día y la noche nos muestran una The night resurrección. lies in sleep, En la day noche rises again. hay sueño y en el día llega nuevamente. Night takes its El día place. termina y la noche toma Let su us think lugar. about the harvest. Pensemos acerca de la cosecha, How does the sowing take place and in what manner? cómo sucede la siembra y de qué The manera. sower goes out and casts each seed El into the sembrador ground, sale y echa cada and the bride semilla a will la fall tierra, into the earth and decay. cae Then the greatness of the Lord's providence y raises muere, up again y a través de la providencia del out Señor of one la many are resucita, produced. y de una And yield salen fruit. muchas y dan fruto. In this hope, then, let our hearts be bound fast to Him who is En esta faithful to His esperanza unamos promises. nuestros corazones a aquel que es fiel a sus Forbade us to promesas. tell lies, Él nos prohibió decir still less mentiras, will He Himself tell a lie. pues Él Still nunca less will nos He Himself miente. tell a lie. So He's made us promises. Él nos ha The hecho Lord has promesas. promised. El Señor nos ha Preparing enseñado for acerca de prepararnos preparing para su venida, de prepararnos para la eternidad, y Él cumple sus promesas. Él ha de proporcionarnos todo lo que necesitemos para dar fruto en abundancia. Así pues, la carta de San Clemente concluye diciendo, acudamos pues a Él en santidad de alma, elevando las manos puras, sin mancha, para nuestro Padre misericordioso, quien nos hizo un lote de nuestra heredad. Hace unos años fui al funeral de un amigo que era irlandés, y en la estampita de oración de su padre tenía una oración irlandesa que me gustó mucho, así que la guardé. Y decía lo siguiente: Cristo es la semilla, Cristo es la cosecha. Seamos llevados al granero de Dios. Dios es el mar, Dios es el pez.
que seamos atrapados en las redes de Dios, del nacimiento a la ancianidad y de la ancianidad a la muerte, que tus dos brazos, Cristo, estén a nuestro alrededor, de la muerte al fin. No es un fin, sino un renacimiento en el paraíso de las gracias hemos de alcanzar. Así pues, al acercarnos al final del año litúrgico de la Iglesia, nuestra intención es, de forma particular, estar preparados para la venida del Señor. Al comienzo del tiempo de Adviento también tendremos estos pensamientos que hemos de considerar, pero me gustan algunas de las palabras del Señor que preceden el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es del capítulo 12, versículo 35 al 38, pero retrocedamos nada más unos cuantos versículos al versículo 32. No estuvieron incluidos en la lectura de ayer, cuando Jesús dice lo siguiente: No temas, pequeño rebaño, pues el Señor se complace en darte su reino. Dale a los necesitados. With a treasure in heaven that does not fail. Tu tesoro te aguarda en el cielo, pues donde está tu tesoro es donde tu corazón debe estar. No temas, pequeño rebaño. Nos convendría memorizar este pasaje bíblico. No temas, pequeño rebaño, pues tu Señor se complace en darte tu reino. Es ahí donde está su deseo, y nos corresponde a nosotros, pues, esforzarnos, como dijo nuestra oración colecta, vivir en la voluntad de Dios, vivir de una manera que complazca a Dios, que al final es para nuestra propia felicidad y nuestro propio bienestar eterno. Y San Pablo señala en la primera lectura de hoy, de su carta a los Romanos, capítulo 5, que hemos recibido incluso más de lo que necesitamos. Así pues, dos veces habla de la gracia de Dios, que rebosa. Cuando uno, por ejemplo, piensa en un río que rebosa su cauce, pero él habla aquí dos veces que la gracia del Señor rebosa. Él habla del pecado original, el pecado de nuestros padres, pero luego dice, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don bondadoso de Jesucristo rebosan para muchos? Y luego habla acerca de cómo la muerte vino al mundo para reinar a través de aquel primer hombre, pero ¿cuántos más aquellos que reciben la gracia de Dios y vida a través de Jesucristo? ¿Cuánto más donde el pecado aumenta, la gracia aumenta incluso más? Así que vivimos la realidad del pecado original, nuestra naturaleza caída. Y el catecismo nos dice que el pecado original que hemos heredado, que es una privación de lo que deberíamos haber recibido, una privación de la santidad original. Y una forma de pensar en ello es que si nuestra familia tuviera una herencia de riquezas para nosotros, pero luego nuestros padres lo pierden todo jugando las apuestas, pierden esa herencia que habíamos de recibir, que anhelábamos, que iba a ser para nuestro bien y para nuestro bienestar, y simplemente lo pierden todo, lo apuestan y lo pierden. Así que el catecismo nos habla de que el pecado original es una privación de esa santidad original y la justicia, pero la naturaleza humana no se ha visto totalmente corrupta, está herida, sufrimos ignorancia, un oscurecimiento de nuestro intelecto, sufrimiento, la muerte y la inclinación hacia el pecado. Nuestras pasiones están en desorden, vivimos todo eso, pero la gracia rebosa mucho más. Y esas son las buenas nuevas, de que el catecismo concluye su sección sobre el pecado original. No nos abandonaste al poder de la muerte. Y en el número 412 dice, pero ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? La gente ha hecho esa pregunta. ¿Por qué sencillamente no les detuvo para que no pecaran?
Hubiera convenido mucho más. Muy buena pregunta. And the Catechism answers El with catecismo words, and these are respuesta con palabras de San Leo Magno. Christ's inexpressible grace gave La us gracia gifts inefable de better than Cristo nos ha good dado things bienes envy had taken mejores away. que los que nos quitó la envidia del St. demonio. Thomas Aquinas Y wrote, Santo Tomás de Aquino escribió, "There is nothing to prevent the nada human se nature opone a from que la reaching to naturaleza something humana haya greater sido destinada a un fin más alto even after sin. después del pecado. God permits evil Dios en efecto permite in order to que draw los forth males se sin. hagan para sacar de ellos un mayor bien. Thus St. Paul says, where De ahí sin las palabras de increased, San Pablo, grace donde abounded abundó el all pecado, the more. sobreabundó la gracia. And the exalted Y sings, "O happy fault, en la bendición del Sirio was Pascual, so great oh a feliz redeemer." culpa que mereció tal y tan grande Fear not, little Redentor. flock, No for temas, it is your pequeño Father's rebaño, good pleasure pues to tu give you the Padre se kingdom. complace en darte el reino. That's what our Father's good pleasure is. En eso That's se what he complace nuestro delights in, Padre, to en give eso us se the kingdom. deleita, en darnos el As reino. Clement pointed out, he Y doesn't como San lie. Clemente indicó, Él no miente, He keeps his promises. Él cumple sus promesas. If the Lord says that he's Si el going Señor to dice que prepare a place for va a us, preparar he un keeps his lugar para promises. nosotros, Él cumple sus promesas. If St. Paul also speaks of how San much Pablo God también habla loves de us, cuánto his Dios graces nos ama, overflowed even que more sus than our gracias sin rebosan has incluso befallen más us, que that el grace is pecado nos ha available to deformado, us to raise que us to a tenemos place gracia higher. disponible para elevarnos a un lugar incluso más He's alto. speaking the truth about the Él goodness of habla la God. verdad acerca de la bondad de Dios. So I'll just conclude again with Así que these concluyo words from nuevamente this con Irish estas prayer. palabras de esa oración irlandesa. Christ is a seed, Cristo es la semilla, Christ is a harvest. Cristo es la Into cosecha. God's barn may we be brought. Que seamos llevados Christ al is the granero sea, de Dios. Christ Cristo es el is the mar, fish. Cristo es el pez. In the nets of God may we be caught. Que quedemos From birth atrapados to en las age, redes from de age Dios, to death, del nacimiento a la ancianidad y de la may your ancianidad arms a la of muerte. Christ be Que around tus us. dos brazos, Cristo, nos From death rodeen, to the end, de la not the muerte end, hasta el final. No el rebirth, final, sino un in the renacimiento. paradise of graces En el paraíso de las will we gracias be. permaneceremos.